Hola, bienvenido nuevamente. En esta oportunidad les he preparado una demo real de un entorno multicloud donde revisaremos la importancia del uso de patrones de diseño en nuestros desarrollos de proyectos de Big Data, los cuales, al ser combinados con un uso adecuado del componente de integración de datos ofrecido por la suite de analítica de Pentaho, nos permitirá acercarnos a los tan ansiados y soñados desarrollos agnósticos, es decir, aquellos que funcionan igual independiente del entorno sobre el cual sean desplegados. Estos entornos pueden ser, por un lado, on-premise, es decir, utilizando nuestra propia infraestructura, pueden ser entornos alquilados en la nube, es decir, on-cloud, o pueden ser entornos híbridos, es decir, por un lado, on-premise con nuestra propia infraestructura y por otro lado, on-cloud en proveedores como AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, entre otros. Vamos por ello. Bien, para ello, revisaremos en primera instancia algunos conceptos importantes, como por ejemplo, cuáles son los componentes base de la tecnología Hadoop, que es la que nos permite justamente la computación distribuida o paralelizada, ¿verdad? A través de la conformación de clúster. Por un lado tengo el clúster, que es básicamente el hardware básico, sobre el cual se montan tres componentes de Hadoop. Estos componentes son, por un lado, la parte del sistema de archivos donde van a recibir los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que se conoce como Data Lake, que es el término general para hacer referencia a este tipo de repositorios. Por otro lado tenemos la capa de gestión de recursos, conocido como YAR, y por último tenemos la capa de procesamiento, conocido como MapReduce. Estos tres componentes que vemos en pantalla son los componentes core, núcleo o base de Hadoop. En esencia, hablamos del sistema de archivos, el componente de gestión de recursos del clúster y el componente del modelo framework para el desarrollo, principalmente de algoritmos utilizando el lenguaje de programación Java. Muy bien, ahora lo que debemos revisar es a qué llamamos ecosistema de Hadoop. Teniendo como base y teniendo claro estos tres componentes, MapReduce, YAR y HDFS, se montan dentro o al lado de estos componentes núcleo core otras tecnologías que permiten complementar la interacción con estos componentes de almacenamiento, de gestión de recursos y de procesamiento para trabajar de manera paralela en algunos casos y en otros casos para sustituir los componentes base. Es así que tenemos, por ejemplo, el componente Zookeeper en la capa de coordinación, tenemos Flume como colector de datos, Impala como capa de SQL para consultar el Data Lake, tenemos Spark que puede reemplazar o trabajar junto a la capa de procesamiento core de MapReduce que forma parte del núcleo de Hadoop. Tenemos a Scoop también como componente de Data Collection para la ingesta de datos principalmente estructurados que provienen de, por ejemplo, fuentes de sistemas RDBMS, como está descrito en la figura. También tenemos a Peak y a Hive, que son capas que abstraen también con scripts y con sentencias SQL el poder hacer consultas a nuestro Data Lake. Y tenemos también un componente del ecosistema, escucha bien, llamado estándar de Hadoop, que es el HBase. Este ecosistema es conocido como ecosistema estándar, que principalmente está formado por tecnologías open source o de software libre. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo este ecosistema se enriquece o se personaliza con tecnologías que se van sumando a un ecosistema, pero que ya tiene un matiz privativo. ¿Por qué? Porque cada uno de los cloud providers, vale decir Microsoft Azure, Google Cloud Platform, AWS, Huawei o Alibaba, le añaden tecnologías que son propias de ellos y que son privativas y que te las ofrecen como valor agregado dentro de los servicios de cloud computing que ofrecen ellos como proveedores cloud. Eso lo vamos a observar en la siguiente diapositiva, donde te muestro aquí, déjame acomodar esto de esta manera. Aquí te muestro las herramientas tecnológicas, ¿sí? Equivalentes en relación a la primera columna que te muestro el ecosistema estándar de Hadoop, que es el que te he mencionado en las diapositivas anteriores, versus los equivalentes en las tres principales nubes o cloud providers, AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.
Empecemos por la categoría de almacenamiento. En la categoría de almacenamiento, a nivel del ecosistema estándar, tenemos, por ejemplo, el HDFS de Hadoop, que ya te lo mencioné, es parte del núcleo. El equivalente en AWS sería el Amazon S3, que es el Data Lake o el repositorio que te ofrece por defecto tecnológicamente Amazon. El equivalente en la nube de Google tenemos al Cloud Storage y en Azure tenemos al Blob Storage. Como interfaz SQL para poder interactuar con nuestro Data Lake, que es el que acabamos de definir en la categoría de almacenamiento, tenemos a nivel estándar, tenemos a Hive. A nivel de AWS se nos presenta la tecnología de Amazon con su servicio de Athena. En el caso de Google nos ofrece el Google BigQuery y en el caso de Azure nos ofrece el Azure Synapse Analytics. Muy bien, en la capa de ETL para realizar transformaciones en la parte de el Data Pipeline conocido como ingeniería de datos, tenemos en la parte del ecosistema estándar nuevamente a Hive. En la parte de AWS nos entrega o nos ofrece el componente de Amazon Glue. En el caso de Google nos ofrece el Cloud Data Fusion y en el caso de Azure nos ofrece el componente Dataflow. Ahora, pasemos a la capa de soluciones o capa de procesamientos. Dentro del ecosistema estándar podemos encontrar al mismo MapReduce y a Spark si queremos hacer procesamiento en streaming como componente dentro del ecosistema estándar Open Source, y en AWS añadimos valor con un componente privativo propietario de AWS conocido como Amazon EMR, que viene a ser la distribución del clúster de Hadoop para el procesamiento principalmente ofrecido por AWS, y también lo puedes combinar con el componente de Spark. En el caso de Google nuevamente nos permite trabajar con Spark y también con Dataproc, que viene a ser el ecosistema con el que podemos desarrollar una solución completa dentro de una arquitectura de Big Data. Y por último tenemos a Microsoft, que nos ofrece su famoso HD Insight, que es la distribución del ecosistema de Hadoop ofrecido por Microsoft, y también nos permite trabajar con el procesamiento de datos utilizando Spark. Por último, a nivel de la definición de flujos para la automatización de tareas dentro de nuestro clúster, tenemos a nivel estándar el componente OSI, ¿no? A nivel de AWS tenemos el componente de Apache iFlow o el componente nativo propio de la tecnología de AWS. A nivel de la capa de Google tenemos el Cloud Composer, y por último a nivel de la capa de Azure tenemos a Azure Data Factory. Muy bien, revisemos ahora la vista conceptual desde la perspectiva del ecosistema estándar de Hadoop. Por un lado nos encontramos con la capa de procesamiento en Bash, también tenemos la capa de procesamiento en real time o en streaming, así como la capa de procesamiento para proyectos de Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial. Y por último se nos presenta la capa de visualización e integración. Ahora bien, si hablamos que nuestros desarrollos se van a llevar a cabo en torno al ecosistema estándar basado en Hadoop, en teoría, al utilizar patrones de diseño, estos desarrollos deberían ser agnósticos, es decir, deberían funcionar igual independiente del entorno sobre el cual sean desplegados. Cuando hacemos referencia al uso de patrones de diseño en nuestros desarrollos, esto implica que debería resultar indistinto qué lenguaje de programación utilicemos. Muy bien, veamos ahora una arquitectura de Big Data de referencia de Cloud Analytics, es decir, un ejemplo montado sobre AWS Cloud. Para esto podemos tener por un lado fuente de datos que nos proporcionan flujos en tiempo real o en streaming, como pueden ser aquellos datos proporcionados por sensores o por aplicaciones desarrolladas en equipos móviles como celulares. También podemos tener fuente de datos tradicionales o típicas transaccionales provenientes de sistemas de back office como ERP, CRM, sistemas de facturación, etc. Cualquiera que sea el caso, nosotros tenemos que ver la manera de introducirnos al Data Pipeline pasando por la primera etapa, que es la de la ingesta. Es decir, tenemos que leer estos flujos en streaming y flujos asíncronos o en batch para hacer la ingesta, en este caso en nuestro Data Lake o repositorio, que en el caso de AWS, como lo hemos mencionado antes,
tiene el nombre de Amazon S3, me refiero al Data Lake. Muy bien, para esto Amazon nos ofrece un componente tecnológico conocido como String Kinesis, que si lo queremos ver o buscamos el equivalente dentro del ecosistema estándar de Hadoop, lo compararíamos con Apache Kafka, que nos ofrece funcionalidades similares de lectura de flujos de datos en tiempo real. Bueno, sea cual sea el caso, es decir, si yo leo datos en streaming o datos en batch, tengo el componente estrella, que es justamente sobre el cual vamos a hacer la demo en unos minutos, que es el Pentaho Data Integration, que nos ofrece un porcentaje de agnosticidad que es el que falta para llegar al 100%, porque los proyectos en realidad cuando los desarrollamos no son 100% agnósticos. Existe una brecha que puede estar entre el 10 o el 15 o 20% que luego tenemos que personalizar o cambiar para que lo que desarrollamos, digamos, basado en el estándar del ecosistema de Hadoop, funcione luego dentro del ecosistema ofrecido por Microsoft, por Google, por AWS, Huawei, Alibaba u otros. Entonces, Pentaho Data Integration entra como el actor que nos va a permitir cerrar esa brecha. Continuamos. Por otro lado, para inyectar o para ingestar estos datos al Amazon S3, que es el Data Lake, el componente tecnológico que se encarga es el Data Integration, pudiendo también ingestarse directamente entre el componente nativo de AWS String Kinesis y el S3. ¿Ok? Esto depende de cómo manejes la arquitectura en tu proyecto, el diseño en tu proyecto. S3 te ofrece un componente llamado Redshift Spectrum que te permite explorar estos datos que están todavía almacenados de manera primigenia, es decir, están todavía en un formato crudo. Sin embargo, para ciertos perfiles, como es el caso de los científicos de datos, les puede servir para ya ir explorando los datos y hacer analítica predictiva en base a patrones. Aquí lo que observamos es nuevamente la aparición del componente de Pentaho Data Integration, que aparece en la capa ahora de procesamiento. Si observamos en la parte superior, vemos a MR, que viene a ser la distribución del ecosistema de Hadoop versión AWS, que puede trabajar paralelo también al componente de Databricks, que en esencia viene a ser el uso de Spark. Por otro lado, en la parte inferior también vemos que PDI interactúa con el propio componente de ETL de AWS, que es Glue. Puedes utilizar también script de tipo serverless o el conocido Lambda. Todos estos son aspectos técnicos que vamos a tocarlos en otros videos. Pero lo importante aquí es la ingesta nuevamente hacia el Data Lake de Amazon, que es el S3, pero ahora ya de datos refinados, es decir, datos que han sido tratados, depurados, como vemos en la parte inferior del Data Pipeline, datos que han sido optimizados. Muy bien, aquí nuevamente es el Data Integration el que nos entrega esa capa de agnosticidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si más adelante yo no trabajo con AWS, es decir, no trabajo con EMR, sino trabajo con Google Dataproc, ¿ok? O trabajo con el componente de procesamiento de Microsoft Azure, finalmente el Data Integration es el que se va a encargar de resolver de manera transparente, independiente del desarrollo que yo haya realizado en la capa de procesamiento. Muy bien, una vez que nosotros hemos hecho la ingesta, nuevamente aparece, fíjate, el Data Integration, pero para hacer la ingesta de datos a un repositorio, pero de analítica, es decir, una base de datos como puede ser Redshift o Snowflake, para poder hacer análisis exploratorio, sacar reportes, dashboard, dentro del ecosistema o dentro de la arquitectura de Big Data, sin salirnos de ahí. Llegando a una última fase o a una última parte, que vendría a ser esta, en la que ya nosotros hacemos analítica a nivel de inteligencia de negocios, Business Intelligence, donde podemos utilizar Pentaho Business Analytics o podemos utilizar Tableau, Power BI, ClickView, cualquier herramienta de las que se utilizan hoy en el mercado.
Muy bien, en resumen, Pentaho Data Integration nos permite eliminar la complejidad de código detrás de los desarrollos con Scala, Python, R o Java por la definición de flujos de tipo ETL. Muy bien, ahora sí, pasemos a lo que nos interesa, que es la demo. ¿Qué cosa veremos en la demo? En la demo lo que veremos es lo siguiente. Tradicionalmente debemos entender que en el Data Pipeline dentro de la arquitectura de Big Data, lo que tenemos usualmente es básicamente una etapa de ingeniería de datos donde gestionamos la ingesta y el procesamiento de los datos, una etapa de preparación de datos donde mezclamos los mismos y nos encargamos del delivery o entrega de datos, y una etapa donde ya tenemos los datos optimizados, depurados y podemos realizar analítica aplicando lo que es el descubrimiento de datos y llegando hasta un nivel muy alto de explotación de los mismos aplicando Business Intelligence. Correcto. Sin embargo, cada una de estas etapas tradicionalmente son gestionadas de manera aislada con herramientas tecnológicas que muchas veces no conversan entre sí. Con Pentaho lo que logramos es que este esquema tradicional cambie por este otro, donde se nos brinda una experiencia única y coherente, es decir, donde tanto la etapa de ingeniería de datos, preparación de datos y analítica se unen gracias al Pentaho Data Integration. Y eso lo vamos a plasmar ahora en una demo real, donde vamos a ver cómo, utilizando una arquitectura de Big Data híbrida, donde por un lado tenemos un clúster desplegado en Nest College, en nuestro centro de datos con infraestructura propia. Aquí en nuestro data center on-premise tenemos el Hortonworks Data Platform, donde tenemos nuestro Data Lake con HDFS, nuestro repositorio. Y por otro lado, también en nuestro propio centro de datos tenemos otro clúster utilizando Cloudera Data Hub en su versión 6.2, donde también utilizaremos el componente estándar de Data Lake, el HDFS. Y por otro lado, nos conectaremos a la nube en tiempo real. Todo esto lo vamos a hacer en vivo y en tiempo real, donde vamos a utilizar el servicio de AWS, específicamente el Data Lake de Amazon S3, donde también haremos la ingesta de datos de forma óptima. ¿Ok? Y para ello les explicaré cómo funciona o cómo va a funcionar la demo. ¿Correcto? Entonces, todo esto se logra gracias al uso de Pentaho, el cual puedes desplegar directamente dentro de un sistema operativo o utilizar tecnología de contenedores como Docker, Kubernetes o similares. Muy bien, antes de revisar la solución de procesamiento multicluster que hemos diseñado en Pentaho Data Integration, donde tenemos una serie de ETLs de tipo transformación y uno de tipo job, que es el job integrador, donde estamos trabajando, como hemos mencionado a lo largo de esta sesión, con Cloudera Data Hub 6.2 y Hortonworks Data Platform 3.1 dentro de nuestro Data Center on-premise aquí. Y por otro lado, vamos a interactuar con AWS con S3 como Data Lake. ¿Correcto? Lo primero que vamos a hacer es vamos a dirigirnos al Chrome para validar que tenemos efectivamente un cierto contexto que nos va a permitir validar que nuestro ETL a través de nuestro job se ejecute y realice las acciones que pretendemos dentro de este entorno multicloud, multicluster. Vamos a ingresar con el usuario admin al Cloudera Manager, donde podemos observar que tenemos los diversos servicios inicializados sin problemas, como el HBase, el Hive, el HDFS, entre otros. Lo que me interesa en este momento es validar el servicio de HDFS, que es el Data Lake estándar que nos entrega el ecosistema de Hadoop. Vamos a ingresar a la opción de Node Web UI, donde tenemos en el menú la posibilidad de navegar sobre el sistema de archivos HDFS en la sección Utilities, y vamos a trabajar con el usuario que tenemos creado en este Data Lake, que es el mismo que tenemos en el Data Lake de Hortonworks Data Platform, que vamos a revisar en unos minutos. Bueno, aquí nos vamos a dirigir a la carpeta User, al home del usuario Nest College. Buscamos Nest College
y validamos que el directorio está vacío, no tiene contenido, lo cual está correcto porque vamos a hacer la ingesta de datos al ejecutar nuestra transformación que hemos diseñado en Pentaho Data Integration. Ahora vamos a revisar el clúster de Hortonworks. Para esto entramos al sandbox del Hortonworks Data Platform en su versión 3.1, también con el usuario admin, la cual nos debería mostrar a través de Ambari también los diversos servicios que tengo inicializados y aquellos que están estopeados. Me interesa, al igual que hace un momento, revisar el servicio del HDFS. Vamos a acceder a enlaces rápidos y vamos a acceder a Name Node UI para que nos lleve de igual manera a la versión web donde vamos a poder navegar sobre el sistema de archivos del HDFS, en este caso del clúster del Hortonworks HDP. Bueno, nos dirigimos, al igual que hicimos hace un instante, a la carpeta User, donde se encuentra el home de los usuarios, y vamos a buscar también el home Nest College. También nos muestra como resultado que no tengo ni carpetas ni archivos dentro del home de Nest College. Por último, vamos a dirigirnos a AWS, cuya sesión ya tengo abierta en este momento. ¿Sí? Voy a irme directamente para que veas aquí al servicio de S3. Entramos al S3 y en mi caso ya tengo varios buckets, específicamente 4 creados. Vamos a trabajar sobre uno de ellos, que es el primero, el S3 Big Data Analytics. Voy a ingresar aquí y vas a poder visualizar que no tengo contenido. Voy a actualizar y me devuelve 0 registros, lo cual está excelente. Entonces, resumiendo, tenemos 2 clústeres on-premise en nuestro data center y tenemos acceso a la nube, al data lake de S3, donde los 3 home de usuarios, en el caso del CDP y el HDP, están vacíos, asociados al usuario de College, y el S3, como podemos observar en pantalla, en el bucket, que es el repositorio en sí, está también vacío, el que tiene como nombre S3 Big Data Analytics. Muy bien, ahora sí nos vamos a nuestro Pentaho Data Integration para analizar esta solución que, como bien dice en el título, representa un pipeline simple, no como para esta presentación, que es una demo para que tengas una idea de la flexibilidad y la potencia que te entrega Pentaho en su componente de Data Integration. Bueno, aquí al lado izquierdo puedes observar que tengo una sección que se llama View y tengo una sección que se llama Design. En la pestaña Design tengo todos los componentes ya llamados Steps, pasos, que son estas cajitas con las que yo armo mi flujo y están categorizados, ¿no?, por componentes o steps de tipo input, de tipo output, streaming, donde encuentro pues componentes, por ejemplo, para manejar Kafka, para manejar sistemas de colas como MQTT, JMS, etcétera. Y así, tengo categorías también para Big Data, donde tengo componentes, por ejemplo, para hacer la ingesta de, por ejemplo, datos hacia, filas, archivos, fuentes, hacia un HDFS, por ejemplo, de Cloudera o de HDP, como vamos a ver ahora. Bueno, nos vamos a dirigir en este momento a la pestaña View. En la pestaña View podemos observar diversas definiciones, como por ejemplo conexiones a base de datos, conexiones a nodos esclavos de el Data Integration. Yo puedo clusterizar también, crear un clúster nodos para trabajar, digamos, en red y distribuir la carga de mis transformaciones. También se puede hacer, pero en este momento lo que nos interesa es revisar la parte de Hadoop Cluster. Tengo definido 2. En la parte superior en Tools debo elegir la distribución de Hadoop que quiero probar. Cada vez que cambio es como que escogiera trabajar con un driver específico. Por defecto yo lo tengo en este momento inicializado con el CHIM, es decir, con el driver de Cloudera CDH versión 6.1. Entonces, si yo cambiara, por ejemplo, a Hortonworks y le pongo OK,
me diría que tengo que cerrar la aplicación y levantarla de nuevo para que reconozca todo el ambiente ya listo para trabajar con HDP. Lo que no implica de que si no lo hago y tengo configurado por defecto el Cloudera, HDP deje de funcionar. Vamos a ver que va a funcionar perfectamente. Sin embargo, cuando hago la prueba con el clúster o con la definición del clúster de Cloudera, fíjate aquí, aparece esta ventanita donde acá tengo justamente definido el hostname de mi HDFS, de mi Job Tracker, de mi Zookeeper, de mi OSI, y el Kafka, quiero que observes, no lo tengo definido porque no he levantado ese servicio. Entonces, ¿para qué lo voy a direccionar si no tengo el servicio definido dentro de mi clúster? Sin embargo, cuando yo le pongo acá test, observa, prácticamente de forma inmediata obtengo una respuesta donde carga el driver, hace pruebas en el file system y todo sale correcto. Es decir, que ha logrado conectarse sin problema a mi name node, a mi data node, y que todo está conforme para poder trabajar con Pentaho Data Integration. Y sale un warning en Kafka Connection porque no lo tengo definido, lo cual es correcto. Voy a proceder de manera similar con la definición de la conexión a mi clúster de Hortonworks. Aquí, si observas, de manera similar tengo la dirección de mi host, ¿ok? Pero acá sí llego hasta Kafka porque Kafka sí lo tengo instalado e inicializado en mi HDP. Sin embargo, como en mi entorno no tengo marcado el HDP por defecto, me debería salir un warning en relación al chin, que es el que invoca al driver del HDP para las pruebas, ¿no? En este caso, cuando lo hago, fíjate que también es inmediato, todo me sale correcto, menos el chin porque mi entorno no lo he definido para trabajar por defecto con el HDP. Sin embargo, lo que me interesa es validar la conexión a mi sistema HDFS y sobre todo que reconozca que tengo control sobre el directorio de mi home de usuario, es decir, que tengo control total en los niveles de acceso que necesito para poder leer, grabar, ejecutar algún archivo, ¿no? O realizar alguna opción sobre mi HDFS en este caso. Bueno, fíjate, en resumen, lo que tengo y lo que deberíamos obtener cuando ejecutemos la transformación, pero invocada a través de este job, que es un job integrador. Aquí le he puesto pues en la transformación que tengo una parte de ingeniería de datos, que es donde prácticamente realizo todo el proceso de enriquecimiento, limpieza, depuración de los datos. Y una vez que tengo todo esto ya limpio, obviamente este es un ejemplo muy simple, ya procedo a tener un criterio aquí de filtrado para que me genere resultados puntuales que vendrían a ser el equivalente a tablas que van a ser insertadas en mi sistema HDFS, en este caso de Cloudera, fíjate, de Cloudera, ¿ok? ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente es un componente de tipo Hadoop File Output, que fue el que te mostré, estaba en la sección de Steps, en la pestaña Diseño, en la sección de Big Data, ¿ok? Donde voy a hacer la ingesta específicamente hacia el home de mi usuario, fíjate, Nestcoles, que está vacío, que lo vamos a revisar nuevamente. ¿Y cómo lo vamos a revisar? Aquí tengo en consola justamente, bueno, acá me dice que se ha cerrado la conexión a Hortonworks. Voy a conectarme nuevamente a Hortonworks, en este caso, ¿sí? Me he conectado, voy a hacer una conexión al HDF con el usuario HDFS en mi Linux de Hortonworks y voy a hacer un LS a mi home del usuario. Debería salir vacío, perfecto. Y acá tengo otra pestaña en la que ya estoy conectado. Fíjate, si le pongo ID, estoy conectado con el usuario HDFS y estoy conectado en Quit Cloudera, es decir, en mi clúster de Cloudera. Aquí lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a realizar un LS y debería salir igualmente el resultado vacío. Sale vacío, perfecto. Entonces volvemos a nuestro ETL y fíjate lo que le estamos indicando, que producto de esta ingeniería de datos, filtre, realice una serie de filtrados y cada resultado filtrado ya debidamente limpiado y enriquecido, ¿ok? Genere archivos CSV, en este caso uno llamado contactos Big Data y que sea de tipo CSV. Y le estoy indicando que quiero que este
resultado del el CSV que debe ser creado con una estructura específica, que es esta de aquí, esta que dice field. Fíjate, esta que dice field, voy a eliminar los campos y lo que hago es simplemente decirle al stack: quiero que crees un CSV que tenga la siguiente estructura, ¿ok?, de campos. Le digo: tráeme los campos a partir de lo que venga del step anterior. Este filtrado lee el resultado que viene de esta parte de mi ETL y detecta que tengo esta estructura de columnas que se van a crear a manera de campos en mi CSV. Bueno, hecho esto, en la pestaña File también tengo que indicarle este check para que me cree el folder padre si es que estuviera definido en la ruta, que es el caso. Fíjate, yo le estoy diciendo que el archivo tiene que estar dentro de una carpeta llamada planos contactos. Bueno, te cuento, para no hacer larga el tema, aquí yo elijo qué clúster voy a utilizar. Acá, ya el clúster Cloudera, y voy a escribir en Cloudera. Perfecto. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He generado 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps, 6 nodos de ingesta. Es decir, se deben generar 6 archivos dentro de una carpeta llamada planos underline contactos. Y aparte, a manera de prueba para que veas, estoy utilizando un componente de tipo output. Si yo acá escribo S3 en el filtro de la pestaña diseño, tengo un step llamado S3 File Output. Aquí básicamente lo que hago es pasarle mis credenciales, y obviamente que hay mecanismos de seguridad para no tener que escribirlo directamente, sino invocar una variable y tener encapsulado o definido en otro lado, en otro apartado, mis contraseñas. Pero aquí le estoy pasando el access key y el secret key configurado en mi AWS, y le estoy diciendo que escriba aquí en mi bucket de mi S3 directamente en la raíz, que no cree ninguna carpeta, el archivo contactos from trans, o sea, un archivo contactos de tipo CSV que viene de ejecutar una transformación, ¿ok? Y lo voy a escribir en la raíz, y eso me va a permitir diferenciarlo de una copia que voy a hacer o que voy a realizar, que está definida no en la transformación sino en el job, que vamos a ver ahora. Fíjate, entonces, y con esto ya tendría básicamente esto definido, ¿no? Vamos a ver aquí. Sí, ya está. Correcto. Acá le voy a poner cancelar para que no guarde ningún cambio que no haya querido realizar de propósito. Y guardo esto y me voy aquí a la pestaña de el job. Y aquí, ¿qué hago? Como ya realicé la ingesta, en teoría, porque todavía no lo ejecuto, dentro de mi HDFS de Cloudera, del CDH 6.1, no tiene sentido que vuelva a ejecutar toda la parte de ingeniería de datos para crear los mismos archivos finales dentro de mi clúster del S3, o sea, dentro de mi Data Lake del S3 y dentro de mi Data Lake del HDP. Para eso existe un step, es decir, un componente dentro de la definición del job que te permite justamente en la sección de Big Data realizar una serie de acciones, como por ejemplo ejecutar un job de OSI, ¿ok? Te permite llamar al ejecutor de Hive de Amazon, etcétera, pero tiene uno que nos interesa, que es este de aquí, que es Hadoop Copy File. Este de aquí es el que he definido acá como producto de un step que se debe ejecutar luego de esta transformación. Es decir, primero crea los files en mi Data Lake de mi CDH. Posteriormente, cuando ejecuta esta sección de aquí, lo que va a realizar este step es, se va a conectar al clúster de Cloudera, va a leer todo el contenido que está aquí dentro de esta fuente, ¿ok? Dentro de esta fuente, fíjate que acá yo puedo navegar como si estuviera en el explorador de Windows y estoy navegando dentro de mi clúster, en este caso del CDH, y le estoy indicando que todo lo que está definido dentro, todo lo que exista dentro del home de Nest College, quiero que me lo pase al clúster del HDP, también al home de Nest College. ¿Bajo qué criterios?
en la pestaña Settings, le digo, oye, inclúyeme los subfolders en caso existan. De ser necesario, créame el folder destino en este caso, en el Data Lake, donde voy a crear el resultado. En este caso, donde voy a copiar las carpetas y los archivos. Y tal cual lo defino aquí, es que se va a ejecutar y se va a mostrar como resultado cuando terminemos el proceso de invocación de este job. Bueno, de manera similar realizo la ingesta en el Data Lake del S3 en AWS. Acá tengo este componente y de igual manera acá le digo que vuelva a leer de Cloudera. Fíjate que ya estos archivos van a ser copiados también en el S3 bajo el mismo criterio. Simplemente aquí defino el destino S3, ya está mis credenciales debidamente seteadas, y acá le digo o le indico la ruta de mi bucket donde debe instalar o donde debe llevar a cabo la escritura de estas carpetas y archivos. Y de manera similar en Settings escojo las mismas opciones, incluye los subfolders y créame el folder o la carpeta en caso sea necesario, ¿no? En el destino, en este caso en mi Data Lake del S3. Hasta ahí, perfecto. En teoría, con esto deberíamos ejecutarlo y todo debería funcionar sin mayor problema. Pues vamos a ello, ¿ok? Voy a grabar este job y voy a ejecutarlo. Una de las cosas que quiero que notes es la rapidez con la que esto aplica. Mira, fíjate la velocidad con la que se está ejecutando, y acá en la parte inferior veo justamente las tareas que está realizando. Acá me dice que ya ejecutó en el HDFS de Cloudera 1, 2, 3, 4, 5 y por arriba debe haber uno más, 6 inserciones en mi Data Lake. Acá está lo que leyó y lo que escribió. Por otro lado, ya me ejecutó también acá el Hadoop Copy hacia el S3. Acá inicializó, acá procesó y por abajo me está indicando que ya terminó. Ya terminó en realidad de ejecutar todo el job. Entonces vamos a validarlo primeramente a nivel de consola, que es lo más rápido. Hago un ls en Nest College, en el Quick Start, y fíjate, ya me creó la carpeta. ¿Ok? Si hago ahora un ls dentro de la carpeta llamado planos contactos, estoy en este caso en el Cloudera Manager, debería mostrarme los 6 archivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. Ahora, lo que hicimos a nivel del job es que haga una copia de esto dentro de mi Horton World Data Platform, que estaba vacío. Acá vemos que salió vacío. Ejecutamos, debería haber copiado bajo el mismo criterio, es decir, creó la carpeta, excelente. Revisamos la carpeta, planos, contactos, y el resultado debería ser también de 2, 4, 6 archivos de tipo CSV. ¿Correcto? Ahora nos vamos al Browse Files, aquí dentro de la web, pongo refrescar en el caso de Cloudera y debería obtener el mismo resultado. Perfecto. Me voy en este caso al HDP, de manera similar, refresco el mismo HDFS, observo la carpeta como resultado. Y lo importante es que veas que todos los archivos tienen tamaño, 62K, 55K, 11K, 317, que es el más grande. Veamos este, que es el de contactos todos. Lo abro y a nivel de web me permite ver los primeros 32K con el comando type que se ejecuta internamente. Y acá está el resultado del CSV. ¿Okay? Y lo mismo pasa con los últimos 32K de resultado de este archivo. ¿Estamos? Por último, vamos a validar que también se hizo la ingesta en el Data Lake de AWS, en el S3. Aquí lo que tendríamos que hacer es refrescar y efectivamente, fíjate, el primer archivo contactos from trans fue el que se creó como producto de la transformación. Aquí hicimos una ingesta, es decir, para crear este archivo que se llama contactos from trans, se ejecutó todo el proceso de ingeniería de datos y luego se insertó primero a Cloudera y luego al S3. Y luego lo que hemos hecho es hacer uso de el step a nivel del job ya para realizar la copia, que sería lo más óptimo, porque no tiene sentido que yo procese 2 veces consumiendo recursos. En este caso es una transformación bastante simple, pero en los proyectos reales comprenderás que las transformaciones no son una, sino que suelen ser una secuencia de transformaciones
donde muchas veces se configura para que se ejecuten no solamente de forma serial, sino también de forma paralela, ¿ok? Entonces hay que tener los criterios necesarios para elegir la opción más adecuada, de tal manera que nuestra ejecución o nuestro producto terminado de nuestro ETL sea el más óptimo. Bueno, y posteriormente debería haber creado también la carpeta, que acá está planos, con los respectivos files, que deberían ser igualmente 6, ¿sí? Cogemos también el de todos, si gustas, el de todos, que es el de, fíjate que el peso debería ser el mismo, 374.2K. Vamos a ver, aquí el peso es de, también debería ser de 374.17K. Validamos aquí los primeros registros y acá te sale que el primero es edivera@gmail. No, estos son los últimos. Vamos a ver acá los primeros registros y te sale que, bueno, te sale por acá un Laura de Gmail, ¿ok? Vamos a ver. Y lo validamos por aquí haciendo la consulta. Ya estamos en el archivo, en el mismo archivo, contactos todos. Nos vamos a acciones sobre el objeto. Hacemos un query simple que nos devuelva simplemente los 5 primeros registros. Corremos el query, estamos en Amazon. Y de manera muy rápida nos bota acá justamente JF Laura D. Fíjate, ahí está. Ok, Puticoma Fernando. Es exactamente la validación que estábamos esperando obtener. Bueno, así de simple es ya ejecutar y ver en acción, digamos, una transformación o un conjunto de transformaciones, porque en realidad aquí, si nosotros validamos, cada uno de estos steps invoca a una transformación. O sea, en realidad aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo te estoy mostrando la transformación 7, pero hay 6 previas, ¿no? Y la transformación que me interesa mostrarte es esta, donde trabajamos con los data links, ¿ok? Bueno, espero que te haya gustado este laboratorio. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que te formes con nosotros desde los fundamentos en la programación con Big Data, pasando por la arquitectura de Big Data, on Cloud y on-premise. También podrás aprender sobre ciencias de datos y redes neuronales. Asimismo, aprenderás sobre ingeniería de datos. Y todo este conocimiento volcarlo sobre la nube, trabajando con los principales cloud providers, tales como Microsoft Azure, AWS Cloud, Google Cloud Platform, Alibaba, Huawei, entre otros. Sin más que decir, nos quedamos ahí esperando verte en la próxima sesión.